Hola, jo em dic Albert, ell l'Oriol i en Pep, i aquest és l'Edgar, un colombià. Vale. Com era viure a Colòmbia? Abans, mentre parlem, solo aclarir que vull parlar en castellà, més que tot perquè m'entenen, no? I ja, si vols parlar en català, això, cap problema, eh? Doncs, ¿cómo era vivir a Colombia? ¿Cómo era vivir en Colombia? Bueno, a ver, pues es mi país natal y yo vivía en una ciudad pequeña y muy tranquila, ¿sí? Entonces, pues era una ciudad diferente, en una ciudad donde no me moví de ahí hasta cierta edad que cambié de ciudad. Y luego ya tomé la decisión de cambié de ciudad y luego cambié de país, que es España, ¿no? Quan vas arribar aquí a Espanya, com et vas sentir? A ver, es complicado, ¿no? Porque primero lo que tú dices, ¿no? Yo pensaba, llegaba a España, pero llegué a Barcelona, llegué a Cataluña. Y sí que encontré un poco de dificultad cuando vi que tenéis un idioma diferente, ¿no? Yo me imaginaba que en España todo el mundo hablaba castellano, hablaba español, ¿no? Y de pronto fue un poco el choque cuando yo llegué aquí. Pero bueno, fue el principio, y luego ya después pues te vas acostumbrando, comienzas a relacionarte con la gente y comienzas también a hablarlo, ¿no? A practicarlo. Aparte de eso llegué a Vic, y no me he movido de Vic, siempre he estado aquí en Vic, que es un lugar, una ciudad muy catalana, ¿no? En el centro del catalanismo, digamos, aquí en Cataluña. Entonces, pues eso también lo tengo, ¿no? Lo llevo y lo que te digo, les hablo en castellano más que todo para que entendáis el mensaje, pero hablo catalán, ya, como dijo Albert, trabajo con su padre y bueno, allí pues lo intentamos hablar el catalán todo el tiempo. ¿Viste alguna diferencia al llegar aquí en cómo hablar, cómo las personas se comunicaban contigo? Sí, lo que te dije, ¿no? Al principio fue un poco el choque de que cuando que tú me has hablado en castellano también, entonces es diferente cuando te hablan en castellano y luego llegas y lo que te digo, al llegar a Vic era un mundo diferente, ¿no? A ver, cuando tú vas a otro país que sabes que cambian de idioma y ya vas un poco mentalizado, vas a Londres o vas a otros lugares, es diferente. Pero llegas aquí y sí, claro, notas la diferencia más que todo en el idioma, aunque no, al principio, claro, cuando llegas y de pronto no lo entiendes, pero la gente ya te entiende y ya te cambia a hablarte en el mismo idioma que yo hablo y bueno, fue un proceso, ¿no? Como supongo que como en todo, siempre empiezas a conocer poco a poco y vas avanzando, luego vas escuchando bastante el idioma y luego ya lo que es que lo entiendes y ya, bueno, aparte que son ya 22 años que estoy aquí, entonces, pues mira. Voldries tornar a Colòmbia? A viure. Sí. Bueno, y ya es complicado porque ya tengo una vida aquí, ya, no la mitad, porque más o menos yo llegué a los 27 años, entonces no es la mitad, pero son 22 años aquí, ya tengo amigos, tengo familia aquí. Entonces es difícil porque mira, una vez que tú sales de un país, de un lugar y llevas mucho tiempo, pierdes como ese vínculo, o sea, ahora ya ni eres de aquí ni eres de allá, ¿sabes? O sea, aquí conoces otro grupo de personas, familias, amigos, aquí he conocido gente de todo el mundo, literalmente, conozco gente de Latinoamérica, conozco gente de Centroamérica, del África, entonces aquí pues se te abre un mundo de lo que no pasa, por ejemplo, en mi país, ¿no? En mi país somos colombianos y, a ver,
ver, en este momento por la situación política del continente, pues ahora ya hay mucho venezolano, mucho ecuatoriano, es diferente, nos estamos moviendo un poco más. Pero volver, yo voy a mi país cada que puedo, bueno, por la pandemia antes estaba intentando ir cada año, pero ahora voy, bueno, desde el 2019 que empezó esto de la pandemia no he podido ir, entonces voy, pero ya es diferente, ¿no? Ya mis amigos ya todos han cambiado, ya tienen sus familias, o sea, es muy difícil, entonces creo que ya me he establecido aquí. Y es muy difícil pensar, oh, me voy a regresar a Colombia, a menos de que me gane la lotería y pueda ir a vivir del cuento. ¿Y por qué viniste aquí? A ver, yo tomé la decisión, o tomamos la decisión con la madre de mi hija, digo la madre de mi hija porque ahora estamos separados, porque vivíamos, como te dije, yo vivía en una región del país muy tranquila y después cuando me casé con ella me fui a vivir con ella a una región del país que había mucho conflicto por las guerrillas. Hay guerrillas que todavía existen, en Colombia hay muchos grupos guerrilleros que por ejemplo estaba el M-19, el ELN y las FARC, que en teoría habían hecho la paz con las FARC, hicieron una propuesta de paz y todo eso. Y donde yo estaba, o donde yo vivía, o vivía la madre de mi hija, se llama el ELN, que significa Ejército de Liberación Nacional. Entonces había mucho conflicto, o hay ese conflicto, y nosotros, mi esposa quedó embarazada, quedamos embarazados, digamos así, y unos familiares de ella decidieron, o habían venido unos años atrás, estoy hablando del 99, del 2000, y ellos estaban aquí y nos decían, mira, aquí hay muchas oportunidades de trabajo, de pronto no en lo que nosotros hacíamos, pero hay muchas oportunidades de trabajo, ¿porque no lo intentáis? Y no sé qué. Entonces le queríamos dar un mejor futuro a mi hija. Entonces por eso tomamos la decisión, en el 2001 nos vinimos para acá, yo me vine adelante como unos 3 meses, luego ella vino, estaba embarazada y mi hija pues es bigatana, ella nació en Vic y bueno, ya va a cumplir 22 años. De què treballaves allà a Colòmbia, i ara? A ver, yo estudié en Colombia idiomas, estudié, como decir aquí, una filología inglesa, de español-inglés, y trabajaba como profesor. Trabajé 5 años, daba clases a niños pequeños, más primaria, y trabajaba en unas escuelas o colegios que se llaman colegios desescolarizados, que es para gente adulta que no ha podido terminar sus estudios por la situación del país, ¿no? Porque allí hay problemas, entonces la gente no tiene para estudiar y todo eso, entonces dejan sus estudios y estudian o de noche o los fines de semana. Entonces yo daba clases para primaria, para niños de primaria, y los fines de semana o el sábado en particular daba clases para personas mayores que no habían podido terminar su secundaria. Y yo estudié eso y luego llegué aquí y mi primer trabajo fue como camarero en un restaurante muy conocido de la comarca. ¿Puedo decir el nombre o no? En un restaurante Fusimaña se llama, supongo que lo conocerán todos. Y fue mi primer trabajo, allí llegué, empecé a trabajar, mira, el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, pues empecé a trabajar allí. En el 2001 fue mi primer trabajo y allí duré muchos años. También trabajé en otros lugares como Embutidos Monels, de ahí logré entrar también en un trabajo como comercial y he hecho bastantes faenas diferentes. Y ahora pues los fines de semana pues estoy con tu padre en el Arumí, en el restaurante Arumí, que también es muy conocido en la comarca. Y entre semana trabajo, pues miren, esta empresa que se llama Salford, que vendemos pues herramientas y todo eso para la construcción. Y así hacemos propaganda. Entonces esos son los trabajos que he hecho. No lo pude homologar aquí porque, claro, como te dije antes, como les explicaba antes, nació mi hija. Entonces, claro, no podía, para homologar el título necesitaba estudiar porque ¿cómo se llama esto? Te tienen que
que homologar el título, pero tienes que ir a la universidad porque el pensum te lo comparan y si hay asignaturas que no has visto aquí, entonces las tienes que ver. Y claro, o trabajaba para cuidar a la familia o me ponía a estudiar. Entonces, pues mira, pero bueno, aquí que sí que hay una diferencia muy grande de clases. Aunque estamos aquí en España, a veces no ves la diferencia entre la gente que tiene estudios y los que no. En cambio, en Colombia sí que hay ese clasismo, digámoslo, no sé. Y cuando llegaste aquí a España, ¿cómo te trataban? Mira, yo he dado con gente muy buena. En todos los países hay de todo, pero yo personalmente he dado con gente buena, que me han tratado muy bien. En el restaurante, pues los primeros, digamos, relación que tuve fueron con estas señores del restaurante Fusimaña, y los compañeros y todo fue, lo que te digo, hay de todo, pero siempre te tienes que quedar con lo mejor, ¿no? Con lo bueno. Y tuve compañeros que me colaboraron muchísimo en todos los temas. Por ejemplo, tengo una historia de un amigo que él, por ejemplo, él me dejó un coche y me dejó que se lo pagara poco a poco, que eso en mi país no se ve, ¿no? Entonces, son cosas que se te quedan, ¿no? Y que quedo muy agradecido. Que lo que te digo, estoy aquí en Cataluña y ellos, pues, es lo que me han quedado muy bien, me han ayudado muchísimo. Y los compañeros de trabajo, los que me enseñaron, o sea, ha sido positivo. Sí que ya de cara al público habría alguno que otro cliente que les sorprendía que estuviera aquí, que te hacían comentarios, pero la dueña del restaurante siempre me defendía, siempre daba la cara por nosotros. Entonces, eso es muy importante. Entonces, digo, en todos los lugares hay gente de todo tipo, pero yo, pues, gracias a Dios, pues mira, he dado con jefes buenos, donde estoy trabajando ahora también. Ha sido muy... O sea, no me puedo quejar. He tenido un trato muy bueno con todos los que conozco. Y antes has dicho algo de las guerrillas, donde estabas. ¿Qué son? Vale, mira, en Colombia hay grupos armados que están fuera de la ley. Eso es lo que significa un grupo armado, ¿no? Lo que pasa es que en Colombia, lo que te dije antes, hay muchísimos grupos guerrilleros. Entonces, había uno que se llamaba el M-19, que inclusive ahora el presidente que está electo por nuestro país, él participó en esa guerrilla, bueno, salió de allí y ahora pues mira, ha logrado, se desmovilizaron y se desarmaron, más o menos es lo que sería. Y luego hace, no estoy seguro, 3 o 4 años o un poco más, que la otra guerrilla, que era las FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hicieron un tratado de paz, que lamentablemente no es... O sea, hay muchos puntos de vista, ¿no? Ellos hicieron un tratado de paz, unos acuerdos de paz, que lo hicieron con un presidente que se llama el presidente Santos, que a él le dieron también el Premio Nobel de la Paz por haber logrado esos acuerdos de paz. Y luego hay otras que se llama el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, estas guerrillas surgieron hace muchísimos años, llevamos más de 50 años el país sufriendo todas estas grupos que en un principio ellos se levantaron para ayudar a la gente del pueblo, ¿no? Entonces eran como los Robin Hood del país, ¿no? Entonces ellos robaban a los ricos y le ayudaban a los pobres, a los campesinos, a la gente más pobre, eso en sus principios. Pero luego con el tiempo... No sé si sabéis también que Colombia es uno de los países que más produce cocaína y todo esto, sí. Y que tenemos fama, sí. Tenemos la fama, pero no todos son así. Entonces, después de eso, ellos empezaron a vivir de eso. Entonces, ya no era ese grupo armado que luchaba por el pueblo y que tenía unos ideales, sino que ellos empezaron a extorsionar, empezaron a
trabajar con esto de las drogas, a secuestrar a la gente. Entonces, claro, y ellos se han hecho, son grupos muy grandes en el país. Entonces, por ejemplo, en el lugar donde yo estaba, que es los ELN, ellos dominan, por ejemplo, ese territorio. Eso es, aquí en España estamos por comunidades autónomas, ¿no? Allí en Colombia se llaman departamentos. Son 32 departamentos, creo que es. Y hay un departamento que es una región que se llama Arauca, que es muy plano todo. Entonces allí están instalados estos guerrilleros. Entonces ellos dominan el gobierno, o sea, todo por, no sé, la parte por debajo de cuerda, ¿no? O sea, no es así muy legalmente, pero ellos dominan las empresas, dominan la gobernación, dominan los ayuntamientos, entonces tienen gente ahí y ya, o sea, lo tienen todo dirigido por ellos, ¿no? Sí. Entonces, ha sido, con los años ellos han adquirido muchísima fuerza, entonces aparentemente se había debilitado ahorita con lo que te hablo de las FARC, de los acuerdos de paz, pero han vuelto a resurgir. Entonces, por ejemplo, ahorita en este momento el país está pasando por un momento difícil también, aparte cuando yo me vine, que ya lo que te digo, nosotros tuvimos que salir porque había muchos atentados, había todo esto, y ahorita en este momento otra vez están resurgiendo esos grupos armados, entonces empiezan en el campo, en las zonas alejadas, digamos, de las grandes ciudades y a dominar el país. Entonces, el problema es eso, que se meten con los campesinos, con la gente menos favorecida, raptan a chicos como ustedes, adolescentes, jovencitos, los llevan de su casa y los ponen allí. Entonces hay miles y miles de historias de chicos que han crecido allí. Aparte, un problema añadido a esto es que también existen los paramilitares. ¿Qué son los paramilitares? Los paramilitares son gente que ha sufrido violencia por parte de las guerrillas, por parte del ejército, y entonces formaron unos grupos para defenderse de ellos. Y yo siempre he dicho que ellos, los paramilitares, los guerrilleros son sanguinarios. Ahí, por eso lo que te digo, hay historias que tendrían que escribir libros y harían un programa súper gigante de horas y horas de lo que la guerrilla, las atrocidades que ellos hacen. Pero los paramilitares son aún más sanguinarios porque ellos vienen con el dolor y la rabia de que han perdido a sus hijos, a sus esposas, a sus niños, a sus esposos. Entonces todo eso, imagínate, es una bomba de relojería allí en nuestro país. ¿Es diferente salir por la calle aquí en España de Colombia? Sí, hay mucha diferencia. Algo que tenemos los colombianos, o bueno, que tienen los colombianos, es que lo tomamos todo con mucho humor. Y había un humorista que hace monólogos y él decía que a veces vivir en Europa o Estados Unidos, porque el colombiano sale o a Europa o a Estados Unidos, y decía que la adrenalina que vives en el país cuando sales a tomar el autobús o eso, que tienes que llevar tu móvil guardado y todo esto, que aquí no lo vives. Dice, allí vas a hacer una fila para poder entrar al banco o lo que sea, y tienes que estar, como dicen aquí, con 4 ojos mirando que no. Allí en Bogotá, por ejemplo, está... el transporte se llama Transmilenio, que es como el metro, por decir algo, en Barcelona. Allí toda la gente, por ejemplo, si llevan mochilas, morrales, se los ponen adelante para estar controlándolos, que no te vayan a robar. Es muy diferente la tranquilidad. Mira, Albert me preguntaba si yo volvería a Colombia. Yo creo que una de las cosas por las cuales no volvería a Colombia es por esa inseguridad que hay, porque tú no puedes, mira, ayer llamaba a mi hermana y ella estaba en la calle y me decía, no, llámame más tarde porque mi teléfono está penando, quiere decir, estoy mirando que nadie venga y me quite, me rape el teléfono o lo que sea, o sea, es muy difícil. Vivir. También depende de las ciudades, ¿no? Hay las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, esas ciudades son aún más peligrosas, y pequeñas ciudades como la que digo que yo viví es diferente, ¿no? Aunque mis sobrinos que han llegado hace poco también me dicen que la situación también ha
ha cambiado. ¿Y tú ahora qué pretendes hacer? Es decir, ¿te quedarás aquí, irás a Colombia con tu familia o...? De momento, bueno, lo que te dije, yo ya llevo aquí 22 años, yo ya tengo muchos años trabajados aquí, entonces tengo que pensar en la pensión. Entonces, claro, si yo me voy para Colombia, tengo que empezar de ceros y allí no es igual que aquí. Entonces, aparte de eso, bueno, yo vivo con una hermana y con sus hijos. Entonces, ellos sí que se han criado aquí, ellos vinieron también muy pequeñitos. Entonces, mire, ella tiene 4 hijos. Y de los 4, ya 3 se han casado y esos 3 ya tienen hijos aquí. Entonces ellos ya han formado, o sea, ya tenemos nuestro grupito, ¿no? Entonces yo pienso que seguiré yendo de vacaciones a visitar, que aún tengo a mi padre y a mis hermanos. Allí nosotros somos 6 hermanos. Bueno, pues moltes gràcies, Héctor. A vosaltres,